Buenos días a todos, soy Isabel María Serrano León y soy estudiante de primer año de tesis doctoral, y hoy en la jornada de doctorando voy a hablar sobre el estudio de las regiones terminales de los cromosomas de cebada. En este trabajo me voy a centrar concretamente en el estudio de telómeros y subtelómeros y su posible papel en uno de los eventos más importantes de la meiosis, que es el reconocimiento de cromosomas homólogos. La cebada es un cultivo diploide y es una especie que tiene un elevado interés agronómico y es muy utilizada para la transferencia de caracteres de interés, como por ejemplo resistencia a la sequía, plagas, enfermedades. Pero hay una serie de problemas. Cuando se hacen cruzamientos entre cebada y trigo, pues encontramos una baja frecuencia de reconocimiento, apareamiento y recombinación entre los diferentes cromosomas. Por lo tanto, es muy importante empezar desde la base y entender cómo se produce el reconocimiento homólogo en cromosomas de cebada para poder aplicar esta información. Como he comentado, en las etapas tempranas de la meiosis comienza el inicio del reconocimiento homólogo de los cromosomas. Y en este trabajo pues estoy estudiando tanto telómeros, que son las regiones finales del cromosoma, como los subtelómeros. Los telómeros sirven de anclaje para los cromosomas, además de para que estos se reorganicen en el núcleo. Y las secuencias de los telómeros pues son secuencias muy conservadas, que constan de 3 timinas, 1 adenina y 3 guaninas. Y las regiones que siguen a los telómeros son los subtelómeros. En estas regiones encontramos una alta variabilidad, lo cual nos da mucha especificidad en los diferentes cromosomas. Entonces, en este trabajo pues se va a evaluar el papel de esta especificidad en el reconocimiento cromosómico durante la meiosis. En este trabajo se han analizado los telómeros de los cromosomas 2, 3 y 5, concretamente el brazo largo, utilizando el genoma de referencia MOREX-V3 del NCBI. Solo se han analizado estos 3 cromosomas, en concreto el brazo largo, porque son los únicos telómeros que estaban completamente ensamblados. ¿Por qué? Porque, como he dicho anteriormente, los telómeros son una secuencia muy conservada y este tipo de secuencias pues cuesta mucho de ensamblar. Pero quiero recalcar que todos los cromosomas en cebada pues tienen tanto telómeros como subtelómeros. En esta imagen de hibridación in situ se observan los cromosomas de cebada, de rojo representados los telómeros y de verde representados la secuencia subtelomérica, que, como he repetido, pues son distales, o sea, siguen a los telómeros. Y pues, como se puede observar, todos los cromosomas poseen tanto telómeros como subtelómeros. Y estas son las herramientas bioinformáticas que se han utilizado para realizar los estudios que voy a comentar hoy en esta presentación. Primero voy a comenzar hablando del análisis de la región telomérica, del análisis de los telómeros, con las mutaciones que se encuentran en los mismos. Aquí se representan los 3 cromosomas que se han estudiado y los 3 genomas, o sea, los 3 genomas. En rojo se representan las adiciones, en azul las deleciones y en verde las sustituciones. Y se observó que había una mayor cantidad de adiciones y de deleciones, mientras que de sustituciones pues la cantidad reducía muchísimo. Y que se encontraba una mayor densidad de estas mutaciones en las zonas finales del cromosoma, es decir, al final de los telómeros. Y también la base que más se vio representada en las adiciones pues fue la guanina, siendo la timina la de las deleciones y la adenina la de las sustituciones. Como he dicho anteriormente, los telómeros pues son secuencias muy conservadas, pero aquí pues se puede ver que tienen ciertos cambios, no son siempre 3 timinas, 1 adenina y 3 guaninas. Siguiendo con el estudio de los cuadruplesos de guanina, se vio cómo en los diferentes cromosomas el patrón era diferente, encontrando una mayor densidad de cuadruplesos en la zona cercana al subtelómero, reduciendo la cantidad de cuadruplesos a lo largo del telómero y al final del cromosoma. Y ahora voy a pasar a hablar de la región telomérica. Voy a empezar hablando de los cuadruplesos de guanina en esta región y se puede observar cómo en los diferentes cromosomas el patrón es muy heterogéneo, encontrando una mayor densidad de estos cuadruplesos de guanina en la zona
finales, o sea, en las zonas finales del subtelómero, es decir, la zona cercana al telómero, y es donde estaría el telómero. Siguiendo con los genes y los elementos codificantes y los elementos transponibles, se estudiaron o se analizaron los genes, tanto codificantes como no codificantes, que se encontraban en las primeras 500 kilobases de este subtelómero. Y se encontró una mayor densidad de genes en las zonas del subtelómero más cercanas al centrómero, mientras se observó una reducción considerable en la carga genética en las zonas del subtelómero más cercanas al telómero. Y respecto a los elementos transponibles, se estudiaron los transposones, los LTR y los LINE, y se vio también una organización heterogénea entre los 3 cromosomas, típica de cada uno de los cromosomas, encontrando una mayor densidad de elementos transponibles que de genes, y también una mayor densidad en las zonas cercanas más al centrómero. Pasando con el análisis de los satélites y las simple repeats y las islas CPG, se vio también un patrón muy heterogéneo entre los distintos cromosomas. Esto nos puede ya empezar a dar una idea de toda la especificidad que hay en cada uno de los cromosomas en estas regiones. Los satélites se encontraron en mayor densidad en la zona más cercana al telómero, y las simple repeats, aunque se encontró una mayor densidad más espaciada a lo largo de toda la secuencia analizada, se encontraban justo en las zonas donde no se encontraban los satélites, y una mayor densidad en la zona más alejada del telómero. Y en cuanto a las islas CPG, es muy notable ver la cantidad y la densidad de islas CPG encontradas en las zonas más cercanas al telómero. Y por último, también se analizaron los sitios de unión de proteínas, o sea, las proteínas que se unían, que interactúan con el ADN. Se estudiaron en concreto tres proteínas que son muy importantes en los procesos de meiosis temprana: la coenzima meiótica SMC1 beta, las yin-yang, que son unas proteínas estructurales, y las HMG, que son proteínas de alta movilidad. También se observó patrones específicos de cada uno de los cromosomas. Por lo tanto, como conclusión de todas estas gráficas que he mostrado, como se espera, todos estos análisis, el análisis de las mutaciones, de los elementos transponibles, los genes, satélites, simple repeats, islas CPG, cuadrupleso de guanina y sitios de unión a proteínas, ha revelado un elevado grado de variabilidad en los telómeros y el subtelómero de los cromosomas de cebada. Estos polimorfismos que se han encontrado en cada uno de los cromosomas podrían contribuir al reconocimiento y al apareamiento de cromosomas homólogos. Y los resultados del presente estudio pueden ayudar a ampliar el conocimiento de un proceso tan complejo como es la meiosis, ayudando a la mejora genética del trigo. Si tenéis alguna pregunta. Gracias por la presentación. ¿Alguna pregunta por chat? No. Preguntas, te voy a hacer una pregunta. ¿A qué te refieres con el anclaje de los telómeros? Los telómeros sirven de anclaje básicamente porque en el proceso, en los estadios tempranos de meiosis, concretamente en cigoteno, estos telómeros se unen todos a la envoltura nuclear, todos juntitos, formando una estructura que se llama buquete, básicamente. Entonces eso en microscopía se ve como un punto rojo. Ahí están todos los telómeros anclados, y al hacer eso ayuda a que todos los cromosomas se acerquen un poquito más, facilitando el reconocimiento. Por eso ayuda al anclaje y a la reorganización de los cromosomas en el núcleo.